Vamos a hablar de esclerosis múltiple. En este caso, en la provincia de Mendoza, ¿qué está pasando con las personas que padecen esclerosis múltiple? ¿Cómo se enfrenta esta situación? Y lo vamos a hablar con Andrés Barbosa, que es médico neurólogo y jefe del área de neurología del Hospital Central y además responsable del Programa Provincial de Esclerosis Múltiple, a quien le damos la bienvenida. Andrés, buen día. Fernando Costabile, Matías G. Claudia Durán lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, sin duda es un tema del que tenemos que hablar, sobre todo porque hay gente que padece esto y que además tiene que convivir, y sobre todo cómo es la respuesta, cómo debe ser, teniendo en cuenta que a veces se encuentran con que no hay una buena cobertura médica, a veces hay resistencia de las obras sociales, de las prepagas frente a este problema tan serio, ¿no? Sí, la esclerosis múltiple, primero, casi un poquito recordar de qué se trata. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que es de causa inmunológica, o sea que el sistema de defensa no funciona bien y ataca al cerebro y la médula espinal como si no fueran propios, como si fuera algo extraño. Y eso va generando zonas de inflamación que dan manifestaciones neurológicas. Que muchas veces los pacientes, cuando tienen estas manifestaciones, hacen, por ejemplo, problemas para caminar, pérdida de coordinación, visión doble, y después mejora, pero al tiempo puede volver a repetir. Con el paso del tiempo y la medida que van ocurriendo estos episodios, la persona puede quedar con alguna discapacidad. Y estamos hablando de una enfermedad que afecta a gente joven, suele empezar entre los 20 y los 40 años. Entonces, y es la segunda causa de discapacidad en gente joven y es la primera causa no traumática, o sea, no asociada a traumatismo, de discapacidad. Entonces, si bien es poco frecuente, es una enfermedad que muy frecuentemente causa discapacidad. Y otra cosa importante es que tiene tratamiento. Si bien no lo podemos curar al paciente con esclerosis múltiple, podemos en muchos de ellos detener la enfermedad y con una terapia adecuada hacer que no sigan apareciendo estas lesiones del cerebro y que no siga haciendo estas recaídas de la enfermedad, mejorando significativamente el pronóstico a largo plazo. Y la calidad de vida. Doctor, una pregunta con respecto al tema de esta enfermedad que puede aparecer un tratamiento, de hecho que ya lo hay. Nos había llegado también la información de que son tratamientos muy costosos, que el paciente tiene que afrontar, y por ahí cuando engancha tarde esta enfermedad o por ahí la sintomatología ya está de manera avanzada en el organismo y que quizás se le representa un costo muy grande afrontarlo porque por ahí no lo cubren las obras sociales o hay una cuestión allí medio como con alguna traba. ¿Es así esto? A ver, hay algunas cosas que son así, otras que no son tan así. Por un lado, las opciones de tratamiento son muy caras, eso es cierto, son muy caras. Pero por otro lado, por ley, a los pacientes tienen que recibir la medicación y las obras sociales están obligadas a cubrirle los tratamientos. O sea, el paciente no tiene que comprar, en ningún caso tiene que comprar la medicación específica que modifica la enfermedad, pero si tiene un dolor, por ejemplo, puede que el analgésico sí se lo tenga que comprar el paciente, eso sí. Pero estos tratamientos que modifican el curso de la enfermedad, la obra social está obligada. Y si el paciente no tiene obra social, el Estado está obligado a cubrirlo, y de eso es lo que me encargo yo desde el Hospital Central, que manejamos el Programa Provincial de Esclerosis. Bien. Doctor, ¿hay un registro de cuántas personas hasta hoy padecen esclerosis múltiple en la provincia? No hay un registro porque no es enfermedad de denuncia obligatoria. De todos modos, y hay pacientes que posiblemente estén sin tratamiento, entonces tampoco podemos contar como los tratamientos como una pauta de cuántos hay, pero por estudios que se han hecho de prevalencia, o sea, poblacionales en distintos lugares del país, se han hecho estudios en Buenos Aires, en Salta, en Rosario, calculamos que serán aproximadamente unas 25 personas por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que en Mendoza tendríamos entre 500 y 600 personas con esclerosis múltiple. Y en caso, haciendo referencia a lo que usted mencionaba, que tal vez haya gente que no se esté haciendo el tratamiento correspondiente, ¿cómo deben hacerlo, no? Y obviamente es ir al médico, pero digo, ¿qué cosas tienen que entender que son las señales que nos pueden estar hablando de esta posibilidad de la esclerosis múltiple? En realidad suele ser bien manifiesta, la educación no la hacemos tanto con los pacientes como con los médicos para que se den cuenta. Porque el paciente, obviamente, si un día se despierta y está muy inestable para caminar, es muy probable que consulte al médico. Claro. O el paciente no ve bien con un ojo o ve doble, es muy probable que consulte al médico. A veces tenemos el problema al revés, ¿qué está haciendo la mayoría de la gente, por ejemplo, que está con cansancio y con dolores musculares y con hormigueo en las manos? ¿Qué hace? No va al médico, busca en Google o busca en Internet. Entonces uno pone
cualquier síntoma neurológico en internet, pues les va a salir esclerosis múltiple, porque esclerosis múltiple da muchos síntomas. Entonces a veces al revés, que los pacientes vienen asustados a la consulta porque escribieron en internet lo que les estaba pasando, y para internet todo o es cáncer o es esclerosis múltiple. Tal cual. Entonces hay que tener precaución con eso. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la capacitación de los médicos, para que cuando el médico de la atención primaria reciba un paciente con estas manifestaciones, no deje de considerar esclerosis múltiple entre los diagnósticos diferenciales. Es más, doctor, le sumo, aparte de que Google muchas veces asocia a que puede ser un cáncer o que puede ser una esclerosis múltiple, a que muchas veces todo es asociado al COVID, porque también hoy en día hemos conocido muchas noticias que están relacionadas con el cansancio, con la fatiga, con una cuestión orgánica que puede estar relacionada realmente con el COVID. Entonces, por ahí minimizamos el problema. Claro, y la esclerosis múltiple muy frecuentemente da fatiga, es uno de los síntomas más comunes. Lo que pasa es que es un síntoma muy inespecífico, porque nosotros en la población general preguntamos, ¿usted alguna vez se siente fatigado? ¿Quién no se siente fatigado? Todos los días le van a decir, claro. Entonces, exacto, entonces son síntomas que son muy frecuentes, pero que no son específicos. ¿Y por qué se puede dar este fenómeno, doctor, de que la gente no se esté haciendo el tratamiento? Digo, si hay cobertura de las obras sociales, si tenemos la respuesta del Estado... Bueno, y esa era otra de las preguntas de las partes de la pregunta que me habían hecho. Esa es totalmente cierta, es que a veces hay obras sociales que ponen trabas. Y ponen mucha traba administrativa. De todos modos, en ese aspecto los médicos también tenemos que ser muy persistentes, porque a veces las obras sociales terminan ganando por cansancio y dan tantas vueltas. La gente se rinde, y la gente desiste, pero bueno, a veces una forma de luchar contra esas cosas que están mal en el sistema es siendo persistentes. Nosotros los médicos, sobre todo los que hacemos enfermedades neurológicas complejas, estamos acostumbrados yo llego todos los días a mi consultorio y tengo una pila de papeles y planillas que hay que completar a los pacientes, y hay que hacerlo. Y si uno lo justifica de forma adecuada, la obra social está obviamente obligada a cubrirlo. Doctor, hace unos días hubo un encuentro, un congreso, no me acuerdo exactamente el término, en La Rural, que hablaba de el cannabis medicinal, ¿no? Y había muchos expositores donde se hablaba de las bondades del cannabis medicinal, e incluso en ramas de la ciencia donde había otras teorías. Incluso hablaban de derribar esos mitos de, por ejemplo, que el cannabis daña las neuronas, y iban por el otro lado, por el lado contrario. La pregunta es, ¿el cannabis medicinal es una opción de tratamiento para la esclerosis múltiple? El cannabis no modifica el curso de la enfermedad, eso está claro. Eso lo sabemos. O sea, no es que la persona a largo plazo vaya a andar mejor porque no tiene ese beneficio. El cannabis en esclerosis múltiple se ha usado para tratar la espasticidad, que es un fenómeno en el que el tono muscular aumenta y los músculos no se pueden relajar, y las personas tienen dolores, sobre todo en las piernas, o tienen dificultades para caminar. Y hay estudios que sí mostraron beneficios del cannabis, sobre todo cuando tiene más proporción de THC, del tetrahidrocannabinol, que lo produce. En España, en algunos países tienen formas farmacéuticas ya aprobadas para el cannabis en espasticidad. No es mágico tampoco, pero es una alternativa de tratamiento. Pero no es el mismo, por ejemplo, no es el mismo cannabis que usamos para tratar epilepsia refractaria. El cannabis que usamos para epilepsia refractaria tiene más proporción de CBD, que es cannabidiol, que es el que tiene más poder antiepiléptico. Entonces, y siempre tenemos que saber que no es que cura enfermedades el cannabis. El cannabis se usa en medicina desde hace más de 4.000 años. Si curara algo, claramente ya lo sabríamos en 4.000 años de uso. Sí sabemos que puede aliviar algunas dolencias. Paliativo. Hay que puntualizar mejor cuáles, en qué medida y cuáles son los márgenes de seguridad que tenemos para trabajar. Obviamente hay una ola muy muy importante de lo que es el cannabis medicinal, pero es nueva la difusión, no el uso. Y siempre el mensaje que uno transmite es que no cura todas las enfermedades, porque la panacea no existe, no hay un solo tratamiento que cure todo. Pasa muchas veces que el cannabis, cuando uno lo consume, le genera una sensación de bienestar, y a veces esa sensación de bienestar es lo que el paciente reporta como que le hizo bien para su enfermedad. Si uno toma algo que lo hace sentirse bien, va a decir me hizo bien el tratamiento, pero cuando uno busca medidas objetivas de medición de beneficio, en muchas enfermedades o en muchos casos eso no se ve. Doctor,
Le cambio de tema y aprovechamos a que tenemos un especialista médico neurólogo. Hace unos días, 3 días más o menos, apareció una noticia en los medios que es del ámbito científico. De hecho, hay algunos críticos en esta área que están justamente a favor y otros en contra. Han utilizado un implante cerebral para eliminar algunos pensamientos negativos y así prevenir la depresión. Esto sucedió y fue aplicado en una mujer que estaba sufriendo depresión. Esto fue en la Universidad de San Francisco, en California. No sé si conoce de la noticia y qué opinión le merece. No, pero trasplante cerebral habría que ver bien de qué están hablando, porque a veces las noticias van... Un implante, fue un implante, no un trasplante. Un implante que es... Un dispositivo de estimulación cerebral. Un estimulador, sí, ahí está. No, pues escuché, interpreté trasplante, dije, claro. No sé qué fuente están consultando. Un implante. No, implante, sí, eso se estudia, tiene evidencia publicada. Hay lo que se llama la psicocirugía. Desde hace ya, podríamos decir, más de 20 años, existe o está más desarrollado lo que se llama neurocirugía funcional. La neurocirugía funcional consiste en hacer algunos pequeños cambios en los circuitos eléctricos del cerebro para mejorar o modificar alguna condición. Donde más ha sido estudiado y más sabemos, por ejemplo, la cirugía que ustedes seguro han escuchado, cirugía de enfermedad de Parkinson o cirugía de epilepsia, donde se puede hacer una lesión, u otras veces se deja este estimulador, que es como un cablecito que genera una corriente eléctrica, que modifica alguna de las vías de conexión del cerebro. Entonces con eso nosotros podemos controlar muchas veces a los pacientes con epilepsia o a los pacientes que tienen movimientos muy severos en la enfermedad de Parkinson. Y más recientemente se empezaron a hacer algunos estudios en cirugía funcional para algunos trastornos de conducta, como el trastorno obsesivo compulsivo, como la depresión severa. Entonces, con algunos resultados que todavía no están, los resultados son variables todavía, pero es un área muy prometedora al futuro de tratamiento. No hay que confundir con que uno le pone un aparatito y una persona es feliz directamente, sino que estamos hablando de la depresión como enfermedad, como una enfermedad severa, como una enfermedad incapacitante, con alta tasa de suicidio, con alta tasa de complicaciones en el funcionamiento social de la persona. Estamos hablando de esa depresión que eventualmente podría modificarse haciendo lo que ustedes llamaban un implante, de poner un estimulador en determinadas zonas del cerebro. Lo que por ahí decían algunos detractores era que aplicando este implante la persona como que bloquearía algunos pensamientos negativos o no se permitiría emocionarse negativamente ante alguna situación, como por ejemplo mencionaba en un funeral. Claro, el tema es que, pero pasa con los psicofármacos también. Claro. O sea, como cuando uno está dopado, de alguna manera para... Cuando uno dopado, muchas veces lo vemos, por ejemplo, cuando usamos algunos antidepresivos, lo que llamamos apatía, como que pierden la capacidad de emocionarse las personas. Y eso es algo que uno tiene que aceptar, y a veces, obviamente, el síntoma que motiva el tratamiento es peor que el efecto secundario, ¿no? Claro. Porque muchos antidepresivos dan apatía. Entonces uno los ve como aplanados, como que no se emocionan fácilmente con las cosas, y eso puede ser, ya pasa con los psicofármacos. Con una cirugía funcional posiblemente es algo que también aparece y es algo que se charla con el paciente y que hay que tenerlo presente. Obviamente uno está tratando, por eso le decía, un cuadro severo, no está tratando una depresión que uno está triste por un duelo, por ejemplo, que es algo que se puede manejar con psicoterapia o con fármacos, sino que estamos hablando de cuadros más severos. Claro, porque también habíamos visto que algunos son detractores de esta posibilidad, pero se entiende, que lo decíamos incluso acá en una especie de debate que se había generado en la mesa, de que si tiene obviamente efectos positivos, bienvenido sea, desde nuestro lugar de que no tenemos idea de lo que es científicamente, ¿no? Claro, lo que siempre hay que abrir el lugar al debate, y el debate tiene que ser informado con decir, cuáles son los hechos, qué es lo que se logra, cuáles son los riesgos potenciales, y en función de eso armar el debate. Lo más sano de la ciencia siempre es el debate. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la nota. Por favor, un placer. Queríamos hablar con usted, así es que realmente ha sido un gusto. Será hasta cualquier momento, entonces. Tal cual. Que tenga muy buen día, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos al doctor Andrés Barbosa, neurólogo, jefe del área de neurología del Hospital Central y además responsable del programa provincial de esclerosis múltiple.